Ok, ¿qué tal? Antes que nada voy a hablarles del área de estudio, que es el Golfo de California, el cual se encuentra ubicado en la región noroeste de la República Mexicana. Está delimitado de manera natural por los estados de Sonora, Sinaloa y la península de Baja California, y para efectos de los estudios y de los análisis espaciotemporales se trazó, se cerró este polígono desde Cabo San Lucas hasta Bahía de Banderas para encerrar de alguna manera el área de estudio y poderlo delimitar geográficamente. Entonces, para efectos de los análisis se utilizaron datos provenientes de sensores remotos promediados de manera mensual y con una resolución espacial de 4 kilómetros tanto para la temperatura superficial del mar como para la concentración de clorofila, que son los dos parámetros bioclimáticos empleados en este análisis. Empezando por el análisis de la temperatura superficial del mar, se tiene lo siguiente. Las condiciones generales que presenta este parámetro en el Golfo de California es un promedio general de 25.4 grados centígrados para todo el área del Golfo, para todo el promedio, para todo el periodo, perdón, que es de 1998 a 2015, es el periodo de estudio para los datos de temperatura y de clorofila. Entonces tenemos aquí estas líneas blancas, son isotermas que están separadas a 0.2 grados centígrados cada uno de ellas, de tal manera que vemos cómo va incrementándose la temperatura global promedio del Golfo de California conforme salimos del Golfo. Acá en la cabeza o en el Alto Golfo tenemos otros parámetros, otros valores, y en la parte central de las grandes islas donde se encuentra la isla del Tiburón, pues tenemos todavía isotermas muy continuas, lo que implica la gran variabilidad que hay en esta zona. La tendencia lineal para la temperatura superficial del mar es la siguiente. Tenemos un incremento empleando técnicas lineales, de tendencia lineal, tenemos un incremento en las zonas costeras de la península y en esta parte de la entrada o boca del Golfo. Para todo el promedio en general se tiene un incremento de 1.38 grados, ¿sí? 0.076 anuales y 0.0064 grados cada mes es el incremento que se tiene con el nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos, ¿verdad?, los valores obtenidos de las imágenes de satélite, se hace el análisis de tendencia. Aquí tengo marcados los eventos niño, que son estas líneas rojas, son influencias que puede tener la variabilidad en la temperatura por los eventos niño y por los eventos niña, que los tengo marcados en líneas azules en las partes de abajo, ¿no? Entonces, en la zona de las grandes islas, que es la zona que menos variabilidad presenta todo el año, la temperatura superficial del mar, aún aquí para este periodo y con este estudio de tendencia lineal, tenemos un incremento en algunas zonas de 0.2 a 0.6 grados centígrados totales para todo el periodo de estudio. Se hizo un análisis de tendencia estacional con el fin, pues, de comprender qué es lo que está sucediendo. Para este análisis se utilizó el operador de tendencias Tailsen, y tenemos aquí en esta gráfica, en esta imagen, tenemos representados con diferentes colores, con rojo la amplitud 0, que es la media anual, en verde la amplitud 1, que es el ciclo anual, y con azul la amplitud 2, que es el ciclo semianual, y podemos ver el cambio de la tendencia estacional, cuál de los ciclos es el que más efecto está teniendo, en qué lugar físicamente en el Golfo. Y aquí están en esta gráfica que tenemos acá a la derecha, el nivel de confianza de este estudio, ¿ok? Entonces tenemos que prácticamente en las zonas que están aquí con naranja, con verde, con beige, es donde tenemos de manera definitiva un efecto de las diferentes amplitudes y que se pueden interpretar como un cambio
en la climatología del Golfo. Separando las señales que nos da la climatología, tenemos que en la primera parte del periodo, con respecto a la segunda parte del periodo, tenemos un incremento en la transición del periodo cálido al periodo frío al periodo cálido. Tenemos una transición de 15.5 días de desfase y 3.91 días al final, ¿no? Entonces, eso nos da un rango bastante amplio de días en los que el calor más fuerte se mantiene dentro de las aguas del Golfo de California. Entonces, aquí si nosotros hacemos un análisis de la tendencia del incremento con la señal anualizada, tenemos que aún empleando un operador como Tailsen, que elimina el ruido de las bajas y las altas frecuencias, pues aún así, quitando esas frecuencias, tenemos un incremento en la temperatura para todo el periodo de 0.72 grados centígrados, lo cual pues coincide con los operadores que se han utilizado a nivel global y con los resultados obtenidos a nivel global. En relación a la concentración de clorofila, se utilizaron las mismas técnicas. A nivel general, las condiciones generales nos indican los promedios de la concentración de clorofila en miligramos metros cúbicos, y tenemos zonas con altas concentraciones que básicamente son toda la zona del litoral de Sinaloa, de Sonora, ¿sí? Y tenemos zonas que prácticamente no, la zona que tenemos aquí en color rosa fuerte, la zona azul, en la parte del Alto Golfo. Es preocupante cómo es que está disminuyendo desde la concentración de clorofila. Aún así, son valores que se presentan tanto en la parte de las grandes islas, en el Alto Golfo y todo el litoral, sin duda, son concentraciones mayores al promedio, y estas que están acá son menores al promedio, ¿no? Entonces, esto coincide pues con los resultados que se han obtenido en otros estudios también. El incremento en la concentración de clorofila se está observando en toda la parte del litoral de Sonora y de Sinaloa, y en la zona de las grandes islas, y en la parte del litoral de la península, que se ve irrigada con las corrientes de agua fría que provienen de esta zona, ¿no? Entonces, tenemos un incremento bastante importante en estas zonas mayores, incluso a 1 miligramo metro cúbico, y donde prácticamente la poca producción de clorofila que existía pues está acabando, ¿no? Entonces hay un decremento alrededor de 0.32 miligramos metro cúbico, lo cual es bastante significante. Muy bien, haciendo el análisis de la tendencia lineal de la clorofila, como hay zonas en las que está aumentando y hay zonas donde está disminuyendo, la tendencia es prácticamente nula. Tenemos 0.15 miligramos metro cúbico para toda la serie completa, 0.008 para cada año, 0.007 para cada mes, utilizando una tendencia lineal, pero vamos igual a utilizar el operador de Tailsen para quitar las frecuencias, los datos de alta y baja frecuencia, para dejar más normalizada la señal. Y pues tenemos aquí que pues tenemos cambios significantes igual, ¿no? Coincide un poco con la tendencia lineal en estas zonas. Y lo mismo pues tenemos acá también la significancia o el grado de certeza de que esos cambios son cambios donde la variabilidad causada por la estacionalidad se está eliminando, y son cambios que están quedando permanentes, ¿ok? Aquí tenemos también un ajuste en las curvas que se hizo, las curvas observadas y las curvas ajustadas, para ver si había también un desfase en el tiempo. Y sí, efectivamente, tenemos desfases en el tiempo. El periodo de mayor clorofila se amplía por 27.1 días, lo cual es muy bueno, pero el periodo también de menor clorofila disminuyó, ¿no? Entonces, eso hace que prácticamente se anula la tendencia. Ya
cuando estamos quitando toda la variabilidad causada o emitida u observada en la señal, cuando le estamos quitando tanto la alta como la baja frecuencia, pues, nula manera general para el golfo, aclarando que existen zonas, sí, existen estas zonas, como en otros, y abierta importancia en las diferentes zonas, sí. Haciendo un análisis de la correlación entre la temperatura superficial del mar y la clorofila, la concentración de clorofila, tenemos lo siguiente. A nivel general, a mayores temperaturas corresponden menores concentraciones de clorofila y viceversa. A menores temperaturas corresponden mayores concentraciones de clorofila, pero no está tan definido aquí, ¿verdad? Entonces, haciendo también el análisis de los dos subperiodos, eliminando el ruido en las señales que tenemos, bueno, pues tenemos aquí un poco más interesantes o más normalizadas estas gráficas y esta dispersión de la clorofila en relación a la línea marcada por las temperaturas con un 95% de confianza, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una correlación de 0.81, entonces sigue siendo una relación importante de 0.78, 0.86, bueno, entonces esto nos indica pues que definitivamente los cambios permanentes que pueda haber en la temperatura superficial del mar pues pueden afectar a las concentraciones de clorofila, cuya importancia es vital, ¿verdad?, para mantener los ecosistemas. Como ya vimos que la estacionalidad en la señal tanto de la temperatura superficial del mar como de la clorofila es importante para hacer los análisis del Golfo de California, de estos parámetros bioclimáticos del Golfo de California, pues aquí hice estos análisis para cada uno de los años del área de estudio. Para cada recuadro es un año diferente. Aquí tenemos las imágenes promedio. Sí, las imágenes están aquí un poco giradas, el norte está girado. Entonces, la primera imagen para cada caso es el periodo frío. La segunda imagen es el mes de transición frío a cálido, que es mayo. El tercero es el periodo cálido y por último, la cuarta imagen es noviembre, que es el mes de transición del periodo cálido al periodo frío, ¿no? Entonces, tenemos datos interesantes aquí geográficamente, cómo se distribuyen estas aguas calientes y estas aguas frías en todo el Golfo de California. Y destacan algunos casos en particular. Por ejemplo, el año 2006, 2008, 2011 y 2012 tenemos temperaturas menores a 20 grados, ¿sí?, hasta las costas del puerto de Mazatlán, lo cual es poco visto, ¿verdad?, en el Golfo de California. O sea, aquí tenemos en los periodos, si se fijan ustedes de manera promedio, ¿sí?, las aguas cálidas alrededor de menores a los 20 grados se tienen a la altura del puerto de Guaymas, y los casos 2006, 2008, 2011, 2012, 2006, a pesar de que es un año con un evento niño muy fuerte, también no se hizo una distribución de las aguas cálidas menor, todo lo contrario, ¿no? Hay un fenómeno aquí en las corrientes del agua fría en este invierno que ocasionó que hubiera una corriente de agua fría hasta la altura del puerto de Mazatlán. Entonces, esto, ¿qué repercute? Bueno, todas las especies que habitan el Golfo de California, pues dependen de la distribución de alimento, pero también dependen de las condiciones ambientales para su supervivencia, para su reproducción, incluso para la talla que llegan a alcanzar esas especies para su captura, ¿no? Entonces, esto pues nos da una idea de los cambios, de la gravedad de los cambios que está habiendo en el Golfo de California. Entonces, 2006 es un año niño, aún así tenemos
una anormalidad, una anomalía importante en la distribución de las aguas frías. Para los años 2004, 2006, 2009, 2011 y 2002, a pesar de que son años niña, tenemos temperaturas arriba de los 30 grados centígrados que cubren más del 50% del espacio. Entonces, eso es realmente alarmante, ¿sí? Los años donde se hace más grave o se acentúa más ese cambio son los años 2014 y 2015, con temperaturas mayores a 30 grados en más del 65 y 90% respectivamente. El 2014 tiene temperaturas mayores a 30 grados en el 65% de todo el espacio geográfico que cubre el Golfo de California, y en el 2015 es más del 90%. Entonces, eso quiere decir que este año es el más caliente de todos los años que se han presentado aquí para su análisis, ¿no? Entonces, de manera promedio, este sería el comportamiento idóneo, ideal que desearíamos observar cada año. Sin embargo, pues hay una variabilidad bastante destacable en el Golfo de California y un efecto de los eventos niño y niña que aumentan todavía esa variabilidad e intensifican tanto los periodos cálidos como los periodos fríos. El modelo lineal espaciotemporal, temperatura, clorofila indican lo siguiente. Con esta correlación de 0.81, bueno, ¿en qué zonas del Golfo de California se ve todavía más acentuada el efecto en el cambio de la temperatura con relación a la producción y concentración de clorofila? Bueno, aquí tenemos las zonas, sí, de las zonas de las grandes islas, el Alto Golfo y las zonas del sur o entrada son calientes ya de por sí y se está intensificando el calor. Eran con muy baja producción de clorofila, pues todavía aún lo son más. Aquí tenemos un aumento en la producción de clorofila. Se mantienen las cuestiones o los promedios de temperatura. Recordemos que esta zona de las grandes islas es muy turbulenta y hay muchas mezclas de agua de manera vertical, de tal manera que se está constantemente mezclando el agua superficial con las aguas frías que vienen de la profundidad. Entonces, aquí hay una mezcla constante y eso favorece pues a la concentración de clorofila, ¿no? Aún así, hay cambios aquí importantes que hay que destacar. Entonces, toda esta zona del medio Golfo, por decirlo de alguna manera, y sobre todo pegado más al área de la península, es donde hay una afectación mayor de la temperatura sobre la clorofila. Entonces, los cambios que nosotros podamos observar en todas estas zonas son cambios que de manera proporcional va a afectar a la concentración de clorofila. Mayores temperaturas, menores concentraciones de clorofila y viceversa, ¿no? Entonces, este es el análisis que les quise compartir. Todo esto ha sido utilizando pues datos provenientes de satélites y utilizando cómputo de alto rendimiento para poder hacer estas simulaciones y estos análisis, que son análisis complejos que conllevan bastante tiempo de cómputo. Pues muchas gracias por su atención.